Hermanos, como ustedes saben, hace exactamente 47 años, 1 de noviembre del año 1970, con el permiso, firma, sello, aprobación del obispo diocesano de Suiza, Friburgo, Ginebra, Monseñor Francisco Charrier, nació nuestra congregación sacerdotal San Pío X. Monseñor Febre, que fue durante 30 años misionero, sacerdote, profesor de seminario, director, obispo, arzobispo, delegado apostólico del Papa para 18 países africanos, dijo: yo veía que había una decadencia en el sacerdocio. Y cuando hay decadencia en el sacerdocio, hay decadencia fatal en la familia, en la sociedad. Es normal. Entonces él pensó, tuvo como una idea que Dios le ha dado, de juntar los sacerdotes, no dejarlos aislados, porque en la Biblia dice, ay del solo. Los años pasaron y en el año 1968, él era superior general de la Congregación del Espíritu Santo. Dirigía unos 5.300 misioneros. Y en este año, después del Concilio Vaticano II, los que habían hecho el concilio y las reformas querían aplicar las decisiones, pidieron de hacer un capítulo general de todas las congregaciones de los religiosos católicos para adaptarse al día. Él organizó el capítulo y fue a consultar al Santo Padre Pío, el de las estigmatas. Le pidió oraciones, consejo, regresó a Roma al capítulo y presentó un plan de reforma. Un plan de reforma realmente católico es más santidad, más caridad, más cumplimiento de la ley de Dios, de sus mandamientos, y más amor a Dios, el prójimo, aspirar a la santidad. ¿Para qué existe la iglesia? Para santificar las almas, llevarlos a la santidad de la vida eterna. ¿Para qué existen las congregaciones religiosas? Para imitar a Cristo, los pasos de Cristo en las bienaventuranzas. Entonces él propuso un plan de reforma totalmente católico, más amor a Dios, más penitencia, más oración, más cumplimiento de la ley de Dios y más amor a Dios y a su iglesia, las almas, salvan las almas. Él presentó esto, pero no funcionó. Los religiosos rechazaron el plan que Monseñor Febre presentó. Entonces él fue al Vaticano a consultar al secretario de los religiosos, el cual secretario le dijo: Monseñor, vete de vacaciones a Estados Unidos unos meses, déjalos trabajar. Y él dijo: entonces yo tengo que firmar los cambios que proponen en conciencia, no puedo firmarlos, no puedo, ¿por qué? Porque hay peligro. Entonces el Monseñor en ese momento escribió una carta al Papa y renunció a su función de superior general de 5.300 misioneros. Quedó 2 años el Vaticano en la propaganda de la fe por los asuntos africanos, debido a que fue delegado del Papa para 18 países. Entonces, en este momento, varias veces, seminaristas jóvenes que aspiraron al sacerdocio vinieron a buscarlo, pedir ayuda, porque ustedes saben, después del concilio hubo como una revolución en la iglesia. Cambios y cambios y cambios y cambios, y cada día cambiaban la misa, hacían las cosas realmente, y bastantes seminaristas en esta época perdieron su vocación. Unos cuantos que lo conocían fueron a verlo: Monseñor, nuestra vocación está en peligro, ayúdanos. Entonces Monseñor, que había renunciado a su puesto de superior general, dijo: quiero ayudarlos, pero ¿qué hacer? Los mandó con el cardenal Siri en Italia, un buen cardenal, todavía guardaba cosas tradicionales. Después de un tiempo, otros seminaristas vinieron a verlo: Monseñor, nuestra vocación está en peligro, ayúdanos por favor. Los mandó con otro padre que hacía bien las cosas. Y finalmente otro grupo vino: Monseñor, estamos en peligro, ayúdanos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Los mandó en Suiza, porque en esta época la Facultad de Teología Católica de Friburgo en Suiza estaba todavía bien. Los mandó ahí. Y él seguía en Roma y de vez en cuando visitaba a esos jóvenes. Los visitaba para ver, animarlos en su vocación para que lleguen al sacerdocio. ¿Qué puede hacer un obispo para la iglesia? Hacer sacerdotes. ¿Por qué? Porque si no hay sacerdote,
se acaba la obra de Cristo, de cierto modo. La iglesia es sacerdotal y sacramental. Si no hay sacerdote, no hay perdón de los pecados, no hay prédica de la palabra de Dios, no hay sobre todo el ofrecimiento del santo sacrificio de la misa, del altar. Entonces de vez en cuando Monseñor iba a Suiza a visitar a esos jóvenes para ver cómo andaban. Y un día el padre Cotar, yo lo conocí este padrecito, dijo: Monseñor, por favor, ayúdanos, pero estoy ayudando. No dijo algo más. ¿Qué quieren de mí? Que usted se ocupe de nosotros personalmente. Aquí también están cambiando las cosas, y en mal. Y Monseñor Lefebvre dijo: pero oye, yo tengo 65 años, mañana muero y se acaba, ¿qué hago? Por favor, haga algo. Y Monseñor, que conocía el drama revolucionario en la iglesia, dijo: miren, yo ya como obispo, arzobispo, delegado del Papa, yo renuncié a todo esto. Soy obispo, pero ya no tengo diócesis, no tengo poder. ¿Qué hago? Monseñor, vea lo que haces. Entonces, después de pensar, reflexionar, consultó al obispo de Suiza, de Friburgo, una ciudad que se llama Friburgo en Suiza. Fue a verlo: Monseñor, hay un grupo de jóvenes que quieren que yo me ocupe de ellos, formar una fraternidad, una hermandad sacerdotal. Formar sacerdotes y mandarlos después a las diócesis, ayudar a los obispos. Monseñor Sherry dijo: Monseñor, te doy todo permiso y poder. Aquí también está la revolución, necesitamos sacerdotes, buenos sacerdotes. Prepárame los estatutos, redacte los estatutos y yo apoyo. Monseñor Lefebvre, que fue obispo, arzobispo, delegado del Papa, superior general de grande congregación, entonces redactó los estatutos, una hermandad, una fraternidad sacerdotal para formar sacerdotes y apoyar a los obispos. Entonces redactó los estatutos y los mandó al obispo de Suiza. Y un día como este, 1 de noviembre 1970, el obispo de Suiza dice: venga, Monseñor, todo está listo. Y Monseñor va y le da los estatutos aprobados. Después de haber analizado, rezado, damos nuestra aprobación a esta congregación que acaba de nacer para formar buenos y santos sacerdotes. Entonces, queridos hermanos, nuestra congregación San Pío X, igual que los jesuitas, franciscanos, salesianos, carmelitas, nació con el sello, firma, aprobación y bendición de la Santa Iglesia Católica mediante el obispo diocesano de Suiza. Los estatutos fueron presentados a la Santa Sede y allí también, en nombre del Papa, el cardenal Wright los aceptó y mandó una carta de alabanzas y felicidades diciendo: esta congregación dará muchos y buenos frutos y santos sacerdotes. Ahí está el origen de nuestra congregación, u fraternidad, u hermandad sacerdotal, San Pío X. ¿Y por qué Monseñor Lefebvre tomó al Papa San Pío X como santo patrono? Porque San Pío X frenó la ruina en la iglesia, el modernismo, de unos 50 años. En el año 1907, San Pío X había escrito una encíclica de suma importancia, llamada Pascendi, Pastoral de la Gracia del Señor, diciendo: la fe está en peligro desde dentro. Hay gente que quiere cambiar todo en la iglesia y causar la ruina. Y como los modernistas, esos revolucionarios que quieren cambiar todo, calumniaron mucho a San Pío X y sufrió ese santo mucho de esta gente, y bien, Monseñor Lefebvre tomó como santo protector celestial de nuestra congregación San Pío X. ¿Qué pasó después? Unos 4 o 5 años después, una tercera parte de los seminaristas de Francia, por ejemplo, iban en Suiza con Monseñor Lefebvre y buscaban una formación seria, profunda. ¿Por qué? Porque los demás habían cambiado, y cambiando en mal. Entonces, rápidamente, gracias a Dios, la congregación crece, y los obispos de Francia tuvieron miedo, injustamente de hecho, han visto que sus cambios revolucionarios no funcionaban. El 40% de la gente, por ejemplo en París, se había retirado de la iglesia. Esto lo dijo el cardenal de París, cardenal Martí. Entonces ellos dijeron al Vaticano: mire, Monseñor Lefebvre no ha cambiado la misa, y mucha gente no está contenta de las reformas. Si Monseñor Lefebvre sigue formando sacerdotes como antes, bien, vamos a tener problemas en el futuro. El cardenal Jean Vio, secretario de Estado, dijo: no se preocupen, en 6 meses ya nos hablará de ECON, de nuestro seminario de Suiza, de Monseñor Lefebvre. Y ahí empezaron los problemas, las calumnias y todo lo que ustedes saben. Entonces, en lo concreto, ¿qué pasó? El año 70, el año 1069 Adviento,
inicio de 70, ¿sí? Cambio de la misa. La nueva misa fue preparada el año 68. El borrador de la nueva misa, que se celebra actualmente en las iglesias, fue rechazado por la mayoría de los obispos en el sínodo de 68. En 79 otra vez presentaron la misma misa más o menos. El cardenal Ottaviani y Bacci dijeron: Santo Padre, cuidado, esta misa se aleja de una manera impresionante en el conjunto, como en el detalle, de la misa católica tal cual fue formulada en el Concilio de Trento frente a Lutero. Los cambios van a causar muchos problemas, ¿sí? Entonces, en el año 70, el cardenal Ottaviani y Bacci dijeron esto. Y cambiaron unas pocas cosas y impusieron la misa nueva de una manera obligatoria rápidamente. Entonces, en el año 70 llega la nueva misa, derrumbe del sacerdocio católico. Cada año había 1,000, 2,000, hasta 3,000 sacerdotes que apostataban del sacerdocio, abandonaban el sacerdocio, colgaban la sotana, como dicen, iban a casarse, a hacerse laicos. Y este mismo año de la introducción de la nueva misa y derrumbe del sacerdocio católico, nace la fraternidad sacerdotal San Pío X para formar sacerdotes católicos. Entonces es algo providencial, es algo excepcional, es algo de suma importancia. Y en el año 70, Monseñor Lefebvre dijo, apenas fundó la congregación, dijo: hijitos, vamos a tener problemas. Nosotros no vamos a seguir la misa nueva. ¿Por qué? Porque la misa nueva se hizo con la colaboración de 6 pastores protestantes. El padre Bonini dijo, el año 62, casi 8 años antes, vamos a suprimir del misal católico todo lo que no agrada a los hermanos separados. Y nada les agrada, no son católicos, no creen en la misa. Para ellos la misa es una simple conmemoración de la Santa Cena, nada más. Entonces, Monseñor Lefebvre, teólogo, obispo, consejero del Papa, misionero, no podía, sabiendo el porqué de los cambios, no podía aceptar el cambio. Y él dijo: bien, introducen la nueva misa y se permite cualquier tipo de misa, hasta neocatecumenal, todos los que sabemos, y nosotros seguimos la antigua. Pero vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque si la misa antigua queda, es un obstáculo a la misa nueva de cambiar todo lo que vino después, ¿no? Entonces, 4 años después, los obispos de Francia, mirando que una tercera parte de los seminaristas de Francia iban como Monseñor Lefebvre, lo denunciaron injustamente, claro, al Vaticano. Y en el Vaticano tenían un obispo francés, Cardinal Bio, que dijo: no se preocupen, en 6 meses ya no se hablará de esto. Entonces esto significa premeditación. Tiene un plan de hacer problemas. Ahora, ¿qué pasó? La congregación San Pío X se fundó con la firma, sello, aprobación y bendición del obispo de Suiza. ¿Sí? Funciona, da fruto, y ellos quieren problemas. ¿Por qué quieren problemas? Porque no ha cambiado la misa. Otra cosa no hay. La causa principal de lo que pasó y de hasta hoy de las calumnias, etcétera, contra nosotros, viene del hecho de no haber cambiado la misa. Entonces, en el año 74, después 75, el cardenal Bio manda 2 padres, 2 monseñores, para ver cómo anda la nueva congregación. ¿Por qué? Porque cuando una congregación es nueva, entonces se analiza si vale la pena o no continuar. Mandó 2 monseñores belgas para ver cómo anda la congregación. Todo bien, digo gracias, pero un problemita. ¿Cuál problemita? No han cambiado la misa. Entonces ya se habían fijado en esto, y es verdad. Monseñor Lefebvre dijo: mire, hoy se acepta cualquier tipo de misa, nosotros andamos la antigua. Es verdad que el año 70, Pablo VI dijo misa moderna, ok, pero no dijo misa antigua prohibida. Continuamos. Y durante prácticamente 37 años, todos los sacerdotes, obispos, fieles que buscaban la misa tradicional, fueron tachados de rebeldes, de esto, aquello, por no seguir la nueva. Y en el año 2007, 2007, el Papa Benedicto XVI dijo: la misa la antigua, tradicional, latín, nunca fue prohibida, siempre fue autorizada, y todo sacerdote puede celebrarla libremente. Entonces, durante 37 años nos han tachado, acusado, difamado injustamente. Entonces, ¿qué pasó el año 75, 76 con Monseñor Lefebvre? Regreso un poco atrás. Mandan estos 2 monseñores. Todo bien, hacen un excelente informe, todo bien.
pero un problema. ¿Cuál? No han cambiado la misa. Entonces el problema era el cambio de la misa. Monseñor Lefebvre dijo, es verdad, pero no está prohibida tampoco, seguimos. Entonces el último día de la presencia ahí de los monseñores, de esos padres, lanzaron un cáscaro de banano para poder atacar, acusar y calumniar a Monseñor Lefebvre. ¿Qué fue el cáscaro de banano? Fíjese, dijeron cosas que iban a provocar a Monseñor Lefebvre, que iban a enojar a Monseñor Lefebvre. Cuando, por ejemplo, dijeron que Cristo no resucitó físicamente. Esto era la imaginación de los apóstoles. Eso es una herejía. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice San Pablo. Es una herejía. La verdad cambia con el tiempo. Es mentira. Dios no cambia, dice la verdad. Y el celibato sacerdotal. Entonces Monseñor Lefebvre, indignado de esas herejías, escribió una media carta de una protesta de fe, diciendo, de todo nuestro corazón, alma, adherimos a la Roma católica, madre, maestra de la verdad católica, rechazamos las novedades, las cuales novedades vienen todos del liberalismo, conducen al liberalismo y a la muerte de la fe de la Iglesia. Misa nueva, catecismo nuevo, teología nueva, universidad nueva, etcétera, etcétera. Todo esto viene del liberalismo, es decir, relativismo, y conduce al liberalismo, a la muerte de la fe. Nadie, quien quiera que sea, puede obligarnos a cambiar nuestra fe. Y eso lo dice San Pablo. Si un ángel del cielo viene y os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Bien, Monseñor Lefebvre publica su carta. En el Vaticano lo llaman para clarificar esta carta. Una junta de unas horas con 4 cardinales. Todo fue grabado, registrado, nunca le dieron copia y poco después mandan una carta a Suiza, pedir al obispo de Suiza, enemigo de Monseñor Lefebvre, de suprimir la congregación. Entonces Monseñor Lefebvre dijo, mire, si en mi carta hay algo que no sea correcto, yo me someto a un juicio en forma, pero ¿qué culpa tiene la congregación? Por ejemplo, si un padre de familia hace un error, puede ser juzgado, pero ¿qué culpa tiene la esposa y los hijos? No es justo. Entonces Monseñor Lefebvre pagó su abogado, hizo apelación a la Corte Suprema del Papa, que hizo un juicio en forma. Y bien, ese juicio nunca tuvo lugar. Y todos los problemas y calumnias y ataques que todavía hoy, en 2017, sufrimos, vienen de este hecho que nunca tuvo lugar el juicio. Entonces, alguien que no fue juzgado no puede ser condenado. No es imposible. ¿Y por qué no lo condenaron? Porque el secretario de Estado, cardenal Vio, el que dijo en 6 meses no se hablar de Monseñor Lefebvre, hizo presión sobre el cardenal de Justicia para que no hiciera un juicio. ¿Por qué? Porque si hubieran hecho un juicio, Monseñor Lefebvre hubiera sido felicitado y ellos condenados. Ahora yo hago esta pregunta. Si ellos fueran seguros que Monseñor Lefebvre era culpable, juzgable y condenable, ¿por qué no hicieron un juicio en forma? Así de sencillo. Entonces nunca hubo juicio. Y como nunca hubo juicio, Monseñor Lefebvre no cerró el seminario, pero ellos mandaron una carta a todos los obispos del mundo diciendo a Monseñor Lefebvre ya no lo reciban, ni él ni los sacerdotes que forma. Una injusticia. Después un tiempo, llega el tiempo de las ordenaciones sacerdotales, el Vaticano manda, el cardenal Vio más bien, manda el padre Danis diciendo a Monseñor Lefebvre no haga sacerdotes. Pero dijo, los que fueron examinados, aprobados, terminaron sus estudios, tienen derecho a su diploma, a su ordenación. Y finalmente, el último momento, el padre Danis dijo, mire, el problema es que usted no cambió de misa. Celebra una sola vez la misa moderna y no hay ningún problema, ni siquiera financiero para el seminario. Y Monseñor Lefebvre dijo, no celebro, no acepto. Y de ahí Monseñor Lefebvre hizo unos, 30 diáconos y sacerdotes. El día siguiente llega un decreto de la Santa Sede, manipulado e injusto, que dice, desobediente, suspendido a divinis. Es decir, le quitamos el derecho de dar sacramentos. Y en ese mismo tiempo, del año 76, en ese mismo tiempo, había cada año 2.000 a 3.000 sacerdotes que abandonaban el sacerdocio. Monseñor Lefebvre no hizo caso, siguió hasta 88. En 88 dijo al Papa, Santo Padre, no puedo, estoy enfermo, soy anciano, ponga un obispo en mi lugar. Ok, mándanos biografía de 3 sacerdotes, vamos a escoger. Ok, los manda, dicen no, pero debe ser de perfil más liberal. No tenía. Finalmente, deme una fecha, no espere, vamos a ver. Y como estaba enfermo, ellos decían solución biológica, que muere, se acabó todo.
y Monseñor Lefebvre fue más astuto que ellos, más inteligente, más santo, dijo, ¿qué dice el derecho de la Iglesia? Es verdad, el Papa debe mandar una carta. Ok, pero eso no es dogma de fe. Hasta el año 1000 los obispos hacían otros obispos y mandaban el nombre a los demás obispos para que supieran el punto. Como hubo problemas, el Papa dijo, poco a poco dijo, yo decido quién va a ser obispo. Ok, es correcto. Pero ¿por qué Monseñor Lefebvre pide que escojan y no aceptan? ¿Por qué? Porque decían que muera y se acabó. Entonces Monseñor Lefebvre dijo, la ley suprema en la Iglesia es salvación de las almas. Las almas están en peligro y yo voy a dar a los católicos los medios de continuar su vida cristiana. Y bien, voy a hacer 4 obispos. 4 obispos para dar la confirmación y para ser sacerdote. Punto. ¿Podía hacerlo o no? Sí podía. Un obispo puede hacer otro obispo. ¿Tenía que hacerlo o no? Que demuestran que las almas no se pierdan por millones, entonces podemos decir que no tenía que hacerlo. Pero si demostramos nosotros que las almas por millones se pierden y la fe católica está en peligro en el mundo entero, entonces él hizo su deber. ¿Cuál es la ley suprema en la Iglesia Católica? La ley suprema en la Iglesia Católica, derecho canónico, el último canon, 1752, firmado por Papa Juan Pablo II, dice, en la Iglesia Católica, la ley suprema debe ser la salvación de las almas. Hermanos míos, ustedes no son cualquiera. Sí o no, por millones las almas están en peligro hoy. Si están por millones en peligro las almas, Monseñor Lefebvre, bien, tenía el deber, el derecho de dar a los católicos medios de salvación. Por lo tanto, lo que hizo no está mal. Es para bien de las almas. Es verdad que es ley suprema. Supongamos usted conduce un moribundo al hospital, Dios no quiera. Quema 5 semáforos rojos. Con cautela pasa. No pueden quitarle la licencia. ¿Por qué? Porque usted es ambulancia. Ambulancia. Semáforo rojo sí, pero hay un moribundo. Por ser ambulancia usted no tiene que pararse. La ley suprema siendo salvación de las almas están en necesidad. Y bien, Monseñor Lefebvre hizo los obispos, no para hacer otra diócesis, no para hacer otra iglesia, no para separarse, dar a los católicos medios, ordenar sacerdotes, dar el Espíritu Santo en la confirmación. Y claro, directamente, apenas hizo las consagraciones, dijeron, Monseñor Lefebvre hizo obispos, no tenía el papelito, excomulgado. Espere, pero pidió, ¿por qué no lo dieron? Esperaban poder condenarlo y difamarlo. Bien. Monseñor Lefebvre no acepta esto. ¿Por qué? Porque yo no me separo del Papa, no me separo de la Iglesia. Caso de necesidad, ley suprema, salvación de las almas. Las almas por millones están en peligro y yo hice esto para el bien de las almas de la Iglesia. Por lo tanto, no vale esa excomunión. Viene el Papa Benedicto XVI, dice, andamos mal, ¿qué hacer? Bien, deje a los sacerdotes celebrar la misa tradicional, sea justo. Entonces, el 7 del 7 de 2007, el Papa Benedicto saca un decreto. Dice, la misa tradicional nunca fue abrogada, suprimida, siempre autorizada y todo sacerdote puede celebrar libremente. Gracias a Dios, ya es algo. Después dice, mire, escríbanme una carta y yo voy a anular las excomuniones. ¿Sabían esto? El 21 de abril 2009, el Papa Benedicto, mediante el cardenal de los obispos, anuló con todos sus efectos jurídicos la supuesta excomunión injusta que afectaba a nuestros 4 obispos. Entonces, por el momento no hay absolutamente ninguna condenación contra nuestra congregación San Pío X. Y lo que hubo era injusto de todo modo. Que demuestran que no hay crisis, que demuestran que las almas no se pierden, yo acepto. Pero si las almas por millones se pierden, bien lo que hacemos, queridos hermanos, no solamente es justo, es católico y es saludable. ¿Alguien tiene dudas, preguntas? Todo queda claro. Bendito sea Dios. Entonces, hoy, por desgracia, hay sacerdotes, hay obispos, hay fieles laicos que nunca pasaron ni una hora estudiando a fondo el tema, van a decir cualquier cosa. Eso no vale, ahí están fuera de la iglesia. Espere, es algo serio esto. Nadie tiene el derecho de calumniar al prójimo. Somos católicos, apostólicos, romanos y papistas y marianos. No estamos de acuerdo con los cambios. ¿Por qué? Porque los cambios, después de 50 años más o menos de los cambios, ¿cómo anda la Iglesia Católica? ¿Cómo anda? No hay ni una sola parroquia que no sea plagada de sectas, de herejías, de cualquier cosa. Bien, esto no es católico.
Nosotros somos los defensores de la fe católica, incluso del mismo Papa. Por lo tanto, el que no sabe, no estudia este tema, no va al fondo del problema y habla, es un necio, es un injusto, es un calumniador, peca y hace pecar a la gente, aunque sea obispo y cardinal y sacerdote. Si nunca gastó ni siquiera $10 para comprarse un libro serio que explique esas cosas, históricos, si nunca pasó 2 horas a estudiar el tema, ¿cómo puede hablar así? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Salvación de las almas, ley suprema. Sí o no, las almas están en peligro. Sí están. Por lo tanto, lo que hizo Monseñor Lefebvre no es malo, era necesario. La misa católica bien fue salvada por este santo obispo. Queridos hermanos, en siglo IV, cuando el arrianismo, esta herejía que negaba la divinidad de Jesucristo, inventado por un mal sacerdote, Ario, bien negaba la divinidad de Jesucristo. Para ser breve, esta herejía triunfó un momento dado en la Iglesia Católica, mediante los políticos de su tiempo, y los obispos herejes o débiles siguieron la corriente, y los obispos realmente católicos, que defendieron la fe verdadera, fueron tachados, calumniados, desterrados, hasta excomulgados supuestamente. Y bien, hoy estos obispos desterrados, condenados, excomulgados, son santos. Entre ellos tenemos San Atanasio, que durante 15 años fue condenado, 5 veces fue condenado, y 17 años desterrado. Y finalmente el Papa Liberio, que lo había defendido al inicio, también tuvo que excomulgarlo supuestamente para tener la paz con los herejes de su tiempo. ¿Y qué valió esta excomunión? Nada. Un error histórico es posible. Entonces los que hablan de la fraternidad, que sean sacerdotes, que sean laicos, que sean obispos, no saben de qué hablan. Ellos piensan que todo está bien, no está bien. No estamos de acuerdo que millones de católicos dejen la fe católica hacerse cualquier secta herética, falsa, anticristiana. No es posible. Y nosotros decimos y afirmamos que la mayor parte de la crisis actual en el mundo, en la familia, en la iglesia, lo debemos a los cambios. Cambio del catecismo, cambio de la misa, cambio de la teología, cambio de la formación de los sacerdotes, cambio de la predicación y cambio de la fe. Sin decirlo, cambio de la fe. Por lo tanto, son ellos que tienen que ser juzgados y condenados y nosotros no.